Buenas a todos, que os traigo un nuevo vídeo. Estamos aquí en, como veis en el título, una comparación entre las consolas de nueva generación y la PC Master Race. Y vamos a hacer una comparativa bastante interesante en este vídeo. Primero vamos a hacer un presupuesto, digamos, de lo que sería una Play o un Xbox pasado a PC. Y después vamos a hacer una comparativa para ver cuál interesa más compraros en caso de, básicamente, queréis solamente para jugar. Es decir, no voy a tener en cuenta que con un PC se pueden hacer más cosas, sino simplemente si queréis un ordenador para jugar o una consola para jugar, vamos a comparar básicamente qué sale más a cuenta en cuanto a precio. Va a ser una comparativa justa, comparando títulos de juegos, por ejemplo, que os compréis similares o iguales. Y nada, dicho esto, vamos a pasar al ordenador y vamos a ver un poco lo que os he preparado. Y bien, pues pasando aquí ya al PC, vamos a ver primero lo que es el presupuesto de cómo sería crear una consola en PC. Deciros que pueden bailar algunos componentes, pero voy a explicar un poco por qué he escogido cada uno y yo creo que lo vais a entender, ¿vale? Vamos a ir aquí al navegador. En primer lugar, lo que he escogido ha sido el procesador Ryzen 7 3700X. En primer lugar, lo he elegido sobre todo por los núcleos, es decir, las consolas de nueva generación van a tener 8 núcleos. No se especifica cuántos hilos, pero pongamos que tiene hyperthreading y por tanto va a tener 16 hilos. Y lo que sí se especifica es la frecuencia a la que va a ir. Vamos a irla viendo por aquí. Como veis, estamos comparando la versión 5, la PlayStation 5 con la Series X. Y como veis, pues tiene 8 núcleos a 3,5 GHz y este tiene 8 núcleos a 3,8 GHz. Podría tratarse del mismo procesador a frecuencias distintas, ¿vale? Entonces, este procesador viene de base a 3,6 GHz y el boost, si no me equivoco, llega a 4,4, como veis aquí, ¿vale? Entonces podría cuadrar con este procesador. Podría ser uno un poco menos potente, ya que pues estos procesadores están hechos únicamente para las consolas. Pero bueno, básicamente lo más aproximado que podríamos encontrar actualmente en el mercado sería este Ryzen 7 3700X. Y aún así, como os digo, probablemente este sea un poco más potente que el que viene en consolas. Después, ¿qué tendríamos? Para refrigerarlo, el disipador de stock de este bicho pues no es muy allá, ¿vale? Para el Ryzen 7 no basta mucho. Así que he escogido pues este Cooler Master Hyper 212 Black Edition, que sinceramente es suficiente. Aunque veis que vale 34 euros, en este tipo de disipadores 34 euros es suficiente para disipar un procesador así que no vais a tener ningún tipo de problema. Si queréis ir a algo más top, pues podéis coger disipadores de doble bloque, por así decirlo, que son como dos bloques de aletas. Pero bueno, eso es un poco a elección de cada uno. Con esto ya os digo que es suficiente. Como placa base, por cierto, en este presupuesto, por así decirlo, no me voy a explayar mucho porque lo principal del vídeo es en sí la comparativa, pero quiero enseñaros pues un poco el PC que he hecho para compararlo. Después aquí la comparativa he escogido esta placa base. Sinceramente, las que vienen en las consolas pues suelen ser súper básicas y súper ajustadas. Tened en cuenta que aquí siempre hay un sobrecoste porque en PC hacen las cosas compatibles para un montón de componentes y en consola es hardware cerrado, por lo cual es más barato, ¿vale? Entonces aquí, bueno, pues simplemente una placa base con el chipset M4 y sobre todo lo importante es que tiene para el PCI 4.0, que lo vamos a utilizar para el M.2, ya os lo adelanto, y tiene 4 espacios para memoria RAM. En fin, es una placa base bastante sencillita dentro de todo, pero que cumple la función que le vamos a dar, ¿no? Y poco más que destacar. Bueno, la RAM admite hasta 4000 MHz, que es más que suficiente. Y por aquí, pues todo bien, básicamente, normal. Pasamos a la RAM. 16 GB DDR4 a 3200 MHz. Básicamente esto lo he metido porque como veis aquí, pues la memoria que utiliza, en este caso tanto la Play como la Xbox, son 16 GB en ambos casos. Con lo cual, pues bueno, eso es lo que he hecho, meter 16 GB y a 3200 MHz, que es el estándar. Sin más, no tiene más historia esto. Aquí, polémica. No sé si vas a estar de acuerdo conmigo. He metido un M.2 4.0. ¿Por qué? Pues porque creo que es lo justo, ya que se supone que los nuevos SSDs de las consolas van a ser muy rápidos, porque se va a poder acceder directamente a la información desde el propio M.2. Se supone que son muy rápidos. Entonces, ¿qué he hecho? Pues coger básicamente lo más rápido que hay actualmente también en PC. No sé hasta qué punto esto podría tener o no sentido en la vida real. Probablemente no tenga sentido y si cogéis un M.2 de 1 tera
de la anterior generación vaya a ir igual de bien los juegos, pero por hacer una comparación justa voy a tirar siempre a la alza, ¿vale? Entonces tenemos 199 euros, que es lo más barato que he encontrado, por eso está esto en Amazon y no está en PC Componentes. Y bueno, básicamente eso es un 4.0 y no tiene mucho más misterio. Viene con el disipador y poco más. Tarjeta gráfica. Aquí también puede haber un poco de controversia. He escogido la 3070. Sobre todo por dos motivos. El primero, se supone que según los rumores, tanto para la Xbox como la Play 5, perdón, la gráfica sería en torno a una 2070 hasta una 2080 Ti, depende de las, digamos, filtraciones. ¿Por qué he escogido la 3070? Bueno, porque por precio, para empezar, no tiene sentido irse a una de la generación pasada, eso en primer lugar. Segundo, he ido a esta porque los rumores dicen que las nuevas consolas van a rendir, bueno, de hecho no son rumores, son cosas que ellos mismos han dicho, van a rendir 4K 60 FPS, que básicamente es lo que nos estaría aportando la 3070. Entonces creo que era buena idea coger esta. Y sobre todo por una última cosa, y es que Nvidia dijo que con esta nueva generación iba a haber una nueva tecnología que es que el gráfica va a poder acceder directamente a datos desde el disco duro, bueno, el disco de estado sólido, mejor dicho, sin pasar tanto por el procesador, que es un poco el nuevo funcionamiento que también van a tener las consolas. Por tanto, me he decantado por esta 3070, por todo ese conjunto, que yo creo que básicamente es la más parecida que va a haber. Y bueno, ya vamos a los dos últimos componentes, sería la fuente de alimentación, 700 vatios, plus golf, modular, en fin, no haría falta tanto, pero bueno, ya que estamos, no tiene mucho sentido a fines prácticos meterle una que no sea modular, ¿vale? Aunque sé evidentemente que la fuente de alimentación de las consolas no son lo mismo. Y después viene, como no, lo último, algo súper subjetivo, que es la caja. Aquí también se podría recortar dinero, evidentemente, o incluso aumentarlo, depende como queráis. Y yo me he encantado por esta MSI Mag Vampiric porque simplemente, pues, voy a ser sincero, me ha gustado el diseño. Me parece así bastante sobrio también como las consolas, que son bastante sobrias, especialmente la Xbox, ya que en esta generación la verdad es que la Play muy sobria no es. Pero bueno, me parece una buena caja y simplemente me he decantado por esta. Pero bueno, dejémonos de rollos y vamos a ver cuánto sale todo esto. Y vamos a empezar a sumar. Voy a coger aquí la calculadora y tendríamos que son 309,95 más los 34,98 más 87,99 más 66 más 199. Este la verdad es que es más ajada. El tema del SSD es lo que más aumenta el presupuesto en relación a lo que nos va a aportar, pero bueno. Más los 519 de la gráfica, más 79,99, más 64,99, da un total de 1.361,9 euros, ¿vale? Esto sería lo que costaría un PC equivalente, siempre va a ser un poquito mejor el PC, evidentemente, equivalente a las nuevas consolas de nueva generación. Y ahora alguno dirá, joder, está clara la comparación, ¿no? 1.360 euros contra 500 euros que valen estas consolas, es más barato jugar en consola que en PC. A priori parece que sí, pero ahora vamos a hacer los cálculos de qué pasaría a largo plazo. Es decir, una nueva consola te dura 7 años la generación completa. Cada generación son 7 años, ¿vale? Entonces vamos a hacer como si tuviéramos el PC 7 años sin tocarlo y como si tuviéramos esas consolas durante 7 años, ¿vale? Entonces, ahora sí es cuando viene el momento de la comparación. Vamos a sacar el Excel comparativo y aquí, como veis, tenemos esto en primer lugar, ¿vale? Voy a aumentarlo un poquito. ¿Esto qué significa? Bueno, primero he juntado todos los componentes, ¿vale? Esto, como veis, serían 1.361 euros con 9 y aquí 499 que valen las dos consolas de nueva generación. Después, los juegos. Aquí, importante. He sacado una media de los juegos en PC. He mirado a cuánto se pueden conseguir los nuevos AAA que van a salir, que son, por ejemplo, el Cyberpunk 2077, el Watch Dogs Legion, FIFA 21 y el Immortal Phoenix Rising, ¿vale? Estos son los precios en PC. He hecho una media de 4 juegos, es decir, he cogido estos 4 juegos, los he dividido entre 4 y al final da una media de 45 euros aproximadamente, ¿vale? Mientras que en PC, según salen las filtraciones, que esto habrá que irlo viendo, los juegos AAA van a partir de en torno a 80 euros, 70 y largos. Por tanto, la media vamos a poner 80 euros.
Si alguno está viendo este vídeo y le sorprende, a mí también me ha sorprendido, pero por lo visto esta generación los juegos van a salir más caros. Así que estamos comparando de forma justa juegos AAA de PC contra juegos AAA de consola a precios de salida, ¿vale? Sin contar ofertas, porque después en PC puede haber ofertas incluso más interesantes, pero sin contar ofertas, según lo compráis de salida y totalmente nuevo, esa sería la media de los juegos, ¿vale? 45 en PC, 80, parece según las filtraciones, en consolas. Y después el Internet. El Internet en caso de PC sería 0 euros, es decir, tendréis que pagar el Internet de casa, pero no por utilizarlo en el ordenador. Y en el caso de Internet en consola, la suscripción de un año, que lo he cogido así porque sale más barato comprarlo de un año en un año, en PlayStation sería 59,99 euros, mientras que en Xbox saldría 79,96 el año completo, ¿vale? Nuevamente, obviando ofertas, ¿vale? Porque no sería justo también comparar con ofertas. Por tanto, tenemos que al año son 59,99, 79,96 en caso de Xbox, ¿vale? Perfecto. Esas son las comparativas a priori. Ahora vamos a poner los casos comparativos de ver qué pasa si nos compramos una u otra. Vamos a ver aquí donde pone cálculos. Vamos a ampliar un poquito. El primer caso, ¿cuál es el primer caso? Este es un caso hipotético y muy lógico, que sería compraros el PC o compraros las consolas y básicamente pagar durante esos 7 años que dura cada generación el Internet. Ya está, sin comprar ningún juego ni nada por el estilo, solamente el Internet. Si hacemos eso, nos damos cuenta que el PC evidentemente sale al precio que sale al principio, la Play saldría a 918,93 euros tras esos 7 años pagos de Internet, y en el caso de Xbox saldría a 1058,72 euros. Es decir, con esto nos damos cuenta que solo pagando en Internet sigue siendo más barato comprar una consola para jugar que comprar un PC. Pero vamos a irnos al siguiente caso, el caso 2. ¿Cuál es el caso 2? Básicamente sería comprar un PC y comprar unas consolas y comprar 4 juegos en 2 años. Es decir, tenemos 2 años cada cosa, compramos 4 juegos. Y evidentemente pagamos el Internet de esos 2 años, ¿vale? Esto es para básicamente hacernos una idea. Habrá gente que compre menos juegos, habrá gente que compre más, pero creo que 4 juegos en 2 años no es algo súper loco, es algo bastante asumible. En este caso tenemos que en PC sería el precio del PC más los 180 euros que valdría los 4 juegos, serían 1541,9 euros. En caso de Play serían 499 euros de la consola más 119,98 de los 2 años de Internet más 320 euros de los juegos, se nos quedarían 938 euros con 98, y en caso de Xbox serían 499 euros de la consola más 159,92 del Internet más 320 euros de juegos, y se nos quedarían 978,92. Como veis, tras pasar solamente 2 años y comprando esta cantidad de juegos en todas las plataformas, seguiría siendo más caro jugar en PC. Vamos a irnos al siguiente caso, al penúltimo, que sería algo ya más a largo plazo, que serían 8 juegos, 4 años. Básicamente es el doble que lo anterior. Y nos damos cuenta que en PC pues serían 1.721,9 euros el total. En PlayStation serían 1.378,96. Como veis ya no vamos aproximando más, aunque sigue habiendo unos 400 euros de diferencia. Y en Xbox serían 1.458,84, es decir, casi 100 euros más que en Play. ¿Por qué? Sobre todo por la diferencia del Internet, porque el Internet es más caro en Xbox que en Play. Por tanto, vemos que se van acortando las distancias, pero sigue siendo más caro a los 4 años y con esta cantidad de juegos jugar en PC que jugar en consolas. Ahora vamos a ir al último caso, que sería, digamos, una vez ha pasado toda la generación, hacer un poco balance, es decir, tras 7 años, ¿cuál es la que más renta comprar? Según lo que nos hemos gastado. Tenemos que tras 7 años y comprar 13 juegos, que sería un poco la media según estos anteriores que he hecho, tendríamos que en PC serían 585 euros por los juegos, por tanto se quedarían 1946,9 euros tras 7 años usando este PC. En caso de PlayStation sería 499 euros de la consola, más 419,93 del Internet, más 1040 de los juegos. Por tanto, se nos quedaría en 1958,93. Es decir, en pocas palabras, 12 euros más caro que el PC. En el caso de Xbox, ¿qué sería? Pues lo mismo, 499 de la consola, más 559,72 del Internet, más 1040 de los videojuegos, que en total se quedaría en 2098,72, es decir, incluso más caro, serían
pues prácticamente 100 y pico euros más caro que el PC y que la consola del PlayStation, ¿vale? Por tanto, como veis aquí, como conclusión, lo que yo saco como conclusión es que tras 7 años y en las mismas condiciones de comprar juegos AAA, de comprarlos nada más salir sin ofertas ni nada de por el estilo, es decir, tal cual en la misma situación de comparación, tras 7 años, básicamente te saldría igual o incluso un poquito más caro compraros una consola para jugar que un PC. Entonces, estas son las conclusiones, pero yo básicamente también vengo aquí a deciros entonces qué os recomiendo a vosotros si queréis jugar, compraros una cosa o la otra. Bueno, básicamente en mi opinión depende de para qué lo queréis usar. Es decir, si vosotros solo queréis usar algo para jugar, solamente para jugar, pues sinceramente podéis compraros una consola y no vais a elegir mal. Ahora bien, tened en cuenta que cuando estáis comprando un PC, estáis comprando algo que vale más que para jugar. Por tanto, esa básicamente versatilidad creo que le da un punto a favor en este caso del PC. Por no hablar un poco también de la expansión, es decir, tras estos 7 años con un PC podéis coger la tarjeta gráfica y cambiarla. Y ya el siguiente año no vais a tener que desembolsar otros mil y pico euros, vais a tener que desembolsar a lo mejor pues 400 euros, 300 euros, incluso saldrá más barato dependiendo del caso de cómo avancen los precios. Incluso sale más barato a lo mejor que compraros la consola de siguiente generación. Eso por no hablar de la retrocompatibilidad. Es decir, sé que las consolas ahora están haciendo un esfuerzo por una mayor retrocompatibilidad, pero hasta ahora tampoco era muy grande. Y cuando pasaba una generación a otra, empezaban a sacar juegos de PlayStation 5, por poner un ejemplo, y ya para la 4 no salían. En cambio, en PC eso no existe, o sea, no hay ningún problema, porque todos los juegos que van saliendo son compatibles con cualquier versión que tengamos en nuestro PC. O sea, el PC lo único que puede pasar es que tras muchos años, pues los juegos, por ejemplo, no vayan en Windows 10, pero simplemente podéis irlo actualizando y no hay ningún problema. Dicho esto, yo evidentemente voy a elegir el PC porque para eso tengo yo uno y para eso juego en PC, pero deciros que realmente no hay ninguna mala elección en este sentido. Lo único que básicamente quería hacer este vídeo para que os orientéis, para que sepáis lo que estáis eligiendo y sobre todo para hacer cálculos a largo plazo que muchas veces nos quedamos con el a corto plazo con esos 500 euros y no nos damos cuenta que hay que pagar servicios como el de internet, que hay que pagar los juegos que son más caros, e incluso más factores que no he añadido como que por ejemplo pues las consolas vienen con un mando, si sois dos personas pues que querréis jugar dos y a lo mejor tenéis que comprar otro mando, se suelen romper bastante y al final uno más hay que comprar casi siempre. En fin, son distintas cosas que no se tienen en cuenta para hacerlo un poco más equiparada a la comparativa, ¿vale? Así que nada, dicho esto, espero que deis un like por el esfuerzo de esta comparativa, espero que no se os haya hecho muy pesado porque creo que se ha quedado bastante largo el vídeo, pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo y bueno, poned en los comentarios lo que opinéis vosotros y os leeré ahí abajo. Así que nada, chao.